Es importante tratar de identificar este tipo de preguntas, no memorizar, pero sí reflexionar previamente en estas respuestas que tú puedas demostrar tu autenticidad con este enfoque positivo y orientado a este aprendizaje. Siguiente consejo, vigilar tu lenguaje corporal. Más allá de lo que dices, lo que comunicas con tu cuerpo también importa. La postura, las manos, el contacto visual, el tono de voz, todo esto puede decir mucho de ti. Entonces, también vamos a tocar este tema de cómo tener esta mejor postura dentro de este proceso y sobre todo de monitorearla dentro de cómo actuamos en este tipo de situaciones, ¿no? Dar respuestas breves y enfocarte siempre en temas de tu carrera y experiencia profesional. Hay que tratar de evitarnos o de evitar desviarnos de demasiado a dar respuestas largas sin rumbo. El tiempo en estos procesos muchas veces es muy contado y muy limitado y es importante que cada una de nuestras respuestas cuente, ¿no? Entonces, aquí hay que tratar de ser súper claros, súper directos y profesionales enfocados a cómo poder resaltar nuestra experiencia y adaptar nuestras respuestas a esta posición o vacante, pues para la que estamos aplicando. Siguientes consejos. Pensar o ir anticipando algunas fortalezas y algunos ejemplos en este sentido, ¿no? ¿Cómo poder platicar de esto? A veces decir soy muy proactivo o trabajo bien en equipo no es suficiente. Lo que realmente te puede ayudar a destacar en este proceso es cómo vas a contar esta historia, ¿no? Entonces, aquí podemos preparar entre 3 y 5 fortalezas y tratar de vincularlos con algunas experiencias concretas, ¿no? Usar estos ejemplos de cómo muestras esas cualidades y cómo esas cualidades también llegaron a generar un tipo de resultado, ¿no? Otra parte que lo mencionaba también, ¿no? Ser positivos y no hablar mal de experiencias anteriores. Hablar mal de experiencias o de jefes o de empresas anteriores puede hacerte ver como alguien poco profesional o un poco conflictivo. Entonces, si tuviste una mala experiencia, lo importante es tratar de enfocar qué aprendimos de esa experiencia, ¿no? Cambiar estas quejas por estos aprendizajes, a lo mejor decir, sí, mi última experiencia, la realidad es que fue un entorno retador, pero me ayudó a crecer en ciertas habilidades como la resiliencia, como la comunicación bajo presión, como la resolución de conflictos o resolución de problemas, ¿no? Es tratar de rescatar qué hemos tenido de esas experiencias. Hay que intentar tener o preparar una lista de preguntas que tú puedas mencionar durante este proceso que te ayuden a conocer mejor, a lo mejor a la empresa, el proceso, el puesto, ¿no? O sea, por ejemplo, esto puede ser, ¿qué retos puedo enfrentar los primeros meses en esta posición? ¿Qué oportunidades de crecimiento existen dentro de esta empresa? ¿No? Son algunas preguntas que ustedes pueden ir anticipando en este contexto. También es importante mencionar o preparar un buen cierre de esta entrevista. El cierre es tu última oportunidad para poder generar esta buena impresión. Hay que tratar de reafirmar este interés que tú tienes por esa posición y pues nuevamente preparar a lo mejor alguna frase final, como por ejemplo, gracias por la oportunidad, estoy interesado en este puesto y pues a mi perspectiva creo que puedo aportar mucho al equipo, ¿no? En este sentido, para cerrar con ese broche de oro. Otro tema importante, ¿no? El tema de la preparación. La práctica, principalmente en este proceso de entrevista, créanme que es la que va a hacer la diferencia. Ensayar tus respuestas te va a ayudar a ganar más fluidez, más seguridad, más claridad. Puedes practicar frente a un espejo o pedirle a alguien que te ayude a practicar este tipo de preguntas. Lo importante aquí es que se tomen este tiempo de hacer esta simulación, de conocer este tipo de respuestas que tienen, de monitorear este lenguaje corporal al momento de hacer esta práctica. Y créanme que cuando se enfrenten ya a este proceso, pues estarán mejor preparados para llevar una buena entrevista. Ya para finalizar este apartado de consejos, tenemos esta parte de
este seguimiento de esas candidaturas, ¿no? Justo en otra conferencia me preguntaban o me decían, es que, ¿qué pasa cuando ya no me contacta un reclutador o no me busca o ya pasó tiempo y pues he perdido este contacto? Aquí podemos intentar hacer este seguimiento de ese estatus, ¿no? Después de la entrevista, es importante o es recomendable hacer este seguimiento con algún mensaje breve en el que puedas, no sé, a lo mejor mencionar gracias por la entrevista, me entusiasmó mucho conocer más del equipo del proyecto, quedo atento a cualquier novedad o me gustaría saber cuál es el estatus de mi candidatura, ¿no? Siempre tratar de hacer este seguimiento, idealmente es en un tiempo de 2 a 5 días, pero si vemos que pues existe esta falta de comunicación, pues tratar de hacerlo de manera pues más activa, ¿no? Este seguimiento. Entrando a este tema, vamos a conocer cuáles son estos tipos de entrevista a los que nos podemos enfrentar. La realidad es que estoy casi segura que la mayoría los conocen, pero pues también es importante mencionarlos para que puedan tener como un poquito de claridad sobre estos temas. Iniciemos con la entrevista telefónica. Yo creo que esta todos la conocemos. Se caracteriza por ser esta entrevista corta, es una modalidad en la que el reclutador planea realizar justo al candidato, pues esta serie de preguntas que permitan saber si tu perfil se puede encajar con el puesto. Aquí es muy importante prestar esta atención al reclutador, ser cordial en este proceso y muy receptivos porque es justo a partir de esta llamada telefónica donde va a empezar todo el tema de la evaluación. Tenemos una entrevista informal. Es aquella que se da de manera circunstancial, es decir, que puede surgir de alguna plática casual. Muchas veces no nos damos cuenta que alguien nos está entrevistando o que estamos en alguna comida o con algún amigo en alguna boda y empieza a surgir como esta conversación tipo entrevista, ¿no? Entonces, todos los lugares en los que el día de hoy nos relacionamos pueden ser una ventana, una oportunidad para poder conectar o encontrar alguna oportunidad de trabajo. Entonces, no por no ser una entrevista formal o con algún reclutador o algo así, descartemos esta posibilidad. Entonces, el día de hoy yo sí he escuchado, he sido testigo de algunas personas que se conocieron en una fiesta, se recomendaron para alguna vacante o estuvieron teniendo esta plática en ese contexto social y pues surgió una nueva oportunidad, ¿no? Entonces no sabemos qué puede pasar y siempre pues tratar de promovernos en cualquier contexto es lo importante. Tenemos el tipo de entrevista formal, esta es una de las más comunes y se da principalmente cuando se le solicita a un candidato acudir a una empresa o tener una entrevista ya más formal con el reclutador. Esta puede ser tanto presencial como virtual y en cualquiera de sus modalidades pues se debe procurar tener esta seriedad al asunto y tomarse el tiempo para prepararnos y mentalizarnos para este proceso, ¿no? Existe esta que es conocida como entrevista de caso. En esta modalidad es muy interesante porque se introduce al candidato como a un tipo simulador de negocios. El objetivo es que el reclutador nos presente una situación, ¿no? Una problemática en donde el candidato tenga que explorar cuáles son las causas de este conflicto y cómo darle solución a este tipo de situación, ¿no? Entonces, esta también es una de las importantes que cada día está tomando como un mayor auge en estos procesos de reclutamiento. Y para finalizar, tenemos una entrevista de panel. Esta modalidad es aquella en la que el candidato se va a enfrentar a preguntas de varios entrevistadores al mismo tiempo, ¿no? Es decir, puede estar un reclutador, puede estar a lo mejor el jefe de área y el jefe general de toda la parte operativa, ¿no? De esta empresa y pues es en una misma reunión, estás con las tres personas y empiezan a lanzarte preguntas de diferentes perspectivas. Esto justo con el objetivo de analizarte desde diferentes áreas y pues llevarla a cabo en una misma sesión. Entonces, esta es otra a la cual pues también nos podemos enfrentar en este tipo de entrevistas.
Continuamos con estos 5 pasos para iniciar con el pie derecho. Hablamos de hacer esta práctica, de este resumen de nuestra trayectoria, un tema de puntualidad. Esto creo que es de los más importantes a mencionar en este punto, en este proceso. La realidad es que a nadie nos gusta esperar y mucho menos a alguien que aún no conocemos, entonces siempre hay que procurar llegar temprano a este proceso. Te puede evitar ya algunos puntos negativos en esta candidatura, además de que si te organizas bien y llegas unos minutos antes, te puedes dar este tiempo para conocer esta parte o repasar tu currículum como lo practicamos. Tocamos el tema de informarnos sobre la empresa, como les comentaba, ¿no? Hacer esta pequeña investigación nos ayuda a llegar mejor preparados a este proceso. A lo mejor también tocar el outfit que vamos a usar en este contexto. La realidad es que cada puesto tiene su propia imagen. Cuando vayas a una entrevista, yo te puedo recomendar elegir o tratar de elegir esta vestimenta que se pueda pues ir de la mano con el puesto al que te vas a solicitar. Puedes usar de inspiración Google Fotos o Pinterest. Yo la verdad es que uso mucho Pinterest como para tener esta perspectiva, pero también si te vas a enfrentar a este proceso, no pasa nada si le preguntas al reclutador si hay alguna regla o algún dress code importante para pues asistir y cumplir con esas expectativas, ¿no? Y en el tema de la lista de tus preguntas para demostrar este interés en la vacante, como bien lo vimos, podemos ir preparado con alguna lista de preguntas que también tocaremos más adelante en la conferencia. Vamos entrando a este tema sobre cómo contar tu historia dentro de este proceso. En este sentido, vamos a analizar de manera muy rápida cómo es una estructura de un storytelling, principalmente cómo vamos a intentar dominar este formato y contar esta experiencia desde otra perspectiva. Una historia bien estructurada tiene que tener un inicio claro en el que tú puedas presentarte y el contexto en el que te encuentras, ¿no? En la parte del desarrollo debemos mostrar o contar estos desafíos que hemos enfrentado, las acciones que hemos tomado, y en el desenlace pues debemos resaltar estos resultados obtenidos de toda esa experiencia y de todo ese aprendizaje adquirido, ¿no? Es importante también que en un contexto de cómo contar esta historia, adaptar a la audiencia a la que vamos dirigidos, ¿no? Conocer esta cultura, estos valores de la empresa, nos permite a nosotros como candidatos alinear incluso nuestra narrativa con esta expectativa que pudiera llegar a tener el reclutador, haciendo que esta historia pues pueda ser un poco más relevante y atractiva. Pero ¿cómo podemos empezar a contar esta historia, no? Todo va de la mano con el autoconocimiento, y créanme que esto es 100% real. Si tú no te conoces, ¿cómo vas a contarle tu historia a otra persona, no? Es por eso que aquí les dejamos algunas preguntas que nos permitan cuestionarnos principalmente desde diferentes perspectivas, ¿no? Si a lo mejor no tenemos muy claro cuál es el día de hoy nuestra trayectoria, podemos hacernos este tipo de preguntas como, ¿cómo en este momento puedes describir tu historia profesional? ¿Qué experiencias has tenido a lo mejor en un tema académico? Si ya has generado alguna experiencia con alguna empresa que han moldeado quién eres tú el día de hoy. ¿Por qué roles o trabajos anteriores te han llevado a donde estás el día de hoy, ¿no? Todo esto nos permite conocer esta parte de nuestra trayectoria. Ahora, ¿cuáles han sido tus mejores o tus mayores desafíos y cómo has superado estos procesos? Pregúntate en qué situaciones te has enfrentado dentro de tu carrera, qué acciones tomaste para poder enfrentar este tipo de situaciones y qué habilidades o conocimientos te permitieron desarrollarte de acuerdo a ese tipo de contextos o ese tipo de enfrentamientos que tuviste, ¿no? Todas estas preguntas nos ayudan a conocernos un poco más dentro de esta información. Adicional,
tenemos otro tipo de preguntas enfocados a cómo conocer los alcances que ha tenido en esta parte laboral o en esta parte educativa, ¿no? ¿Cuáles son estos logros de los que tú te sientes el día de hoy, pues orgulloso? Si los puedes medir en términos de cómo cualificarnos, cómo detallar estos resultados y sobre todo, ¿cómo ha tenido este impacto, ¿no? Estos logros, ya sea en tu equipo, en tu empresa, en tu escuela, en tus proyectos, ¿qué impacto has generado en estas circunstancias? Y también una última pregunta o tema que está enfocado a motivaciones, ¿no? A visiones a futuro. ¿Qué te apasiona de tu campo profesional? ¿Cuáles son tus objetivos? Y si tienes objetivos también, tanto a corto o a largo plazo, ¿cómo ves este desarrollo en los próximos años? ¿Hacia qué áreas te quieres enfocar? Créanme que cuando nos hacemos todos estos tipos de preguntas, es interesante cómo nos cuesta responderlas, pero justo es lo que necesitamos porque es lo que un reclutador pues nos va a cuestionar, ¿no? En este proceso, esa dirección que tú estás buscando y es ahora pues 100% tu responsabilidad empezar a definir este camino. Que todos estos, pues como les comentaba, ¿no? Va de la mano con cómo practicar esta parte del storytelling. Y aquí les voy a presentar, les voy a compartir un video, pues la verdad es muy corto, de cómo la parte de los sentimientos y de las emociones forman parte de esta preparación de cómo vamos a contar esta historia. Aquí voy. ¿Cómo vas a hacer un buen storytelling? ¿Cómo vas a contar una buena historia? Lo primero, vas a iniciar de forma poderosa. Tienes 30 segundos, 40 segundos para arrancar de forma fuerte. Y eso lo vimos en videos anteriores para que le des una repasadita. 2, tienes que emocionar. Tú tienes que transmitir emociones a las personas que te están escuchando. Y para eso tienes que acompañar lo que estás diciendo con las palabras y que tu lenguaje corporal sea coherente. Que tus gestos vayan acorde con la emoción. Es decir, si estás contando una historia alegre, tú tienes que sonreír. Si estás contando algo de tristeza, tienes que tener cara de tristeza. Si es un drama, ¿cómo es la cara de drama? Y de esa manera vas conectando a través de tu lenguaje corporal. El tono de la voz, tienen que haber variaciones. En algún momento tú hablas fuerte, dúdalo. En algún momento de la historia tienes que bajar el tono de la voz para que se vuelva interesante, emocionante. Porque una historia contada de forma plana aburre al que sea. Y que sea una historia corta, simple. ¿Para qué? Para que las personas la recuerden. Como lo vimos en el video, justo esta parte de narrar estas historias va de la mano con cómo puedes comunicar estos sentimientos, estas emociones que tuviste durante esas historias que estás narrando, ¿no? Entonces, como lo vemos en el video, tratar de arrancar con esta parte impactante, un tema de actitud, a lo mejor preparar este cierre de esta entrevista, pues nos puede sumar estos puntos de cómo vamos a ser percibidos con el reclutador, ¿no? Porque al final del día, cuando nos enfrentamos a un proceso de entrevista, pues básicamente somos comparados, ¿no? Con los otros candidatos en todas las perspectivas, desde cómo nos comunicamos, desde los conocimientos que tenemos, desde las habilidades que demostramos, y es lo que justo toma el impacto en la decisión final, pues que va a tomar este reclutador. Entonces, esta es una nueva estrategia que podemos utilizar en preguntarnos cómo estamos contando nuestra historia, cómo estamos contando nuestro currículum y cómo poder captar esta atención con el reclutador. Les platicaba de que existen algunas preguntas que suelen ser difíciles de responder durante este proceso. Entonces, aquí vamos a platicar de cómo adaptar nuestras respuestas a este tipo de preguntas. El primer aspecto es que hay que intentar que en la mayoría de estas respuestas pues sean tanto de forma breve y siempre enfocadas y muy atinadas a lo que nos esté preguntando el reclutador. Investigar a la empresa, como lo vimos, es uno de los consejos importantes para, en ese contexto, pues tratar de responder alineado a lo que pudieran esperar de nosotros como respuesta, ¿no? Pensar en fortalezas y respaldarlas con ejemplos es, pues, lo claro que tenemos que tener en este proceso porque nos permite, pues, platicar de nosotros en estas circunstancias, ¿no? Y nuevamente ser positivo y no hablar mal de experiencias anteriores. Estos son los puntos que podemos considerar para empezar a emitir nuestras respuestas de acuerdo a ciertas preguntas, ¿no? Ahora, ¿cómo responder a estas preguntas difíciles?
Cuando nos enfrentamos a preguntas difíciles, les platicaba que las tenemos clasificadas en 3 tipos. Existen preguntas de autoconocimiento, preguntas de estabilidad y de crecimiento y por último, preguntas de expectativas. Aquí les traigo un ejemplo claro de algunas preguntas de autoconocimiento, como por ejemplo, ¿estás realmente haciendo lo que tú quieres el día de hoy? ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? ¿Cómo mides el éxito en tu trabajo o en tu escuela? Y si puedes platicarme de algún error que cometiste y que aprendiste de esa situación, ¿no? Entonces, estas son preguntas de autoconocimiento. ¿Qué necesito para poder responder este tipo de preguntas? Aquí lo vemos. Para responder este tipo de preguntas, lo primordial es un tema de honestidad. Créanme que esto es súper importante. El tema de la honestidad es que realmente nos cuestionemos qué sabemos hacer, pero también qué es lo que nos impide crecer dentro de estos contextos, ¿no? Cuando tú tienes la claridad de estas áreas de oportunidad y las mencionas con el reclutador, te permite pues empatizar, ¿no? Con estas circunstancias y demuestras que, número uno, eres consciente de esas áreas de oportunidad y que posiblemente estés trabajando en desarrollarlas en algún futuro, ¿no? Lo que demuestra que tienes como esta iniciativa de mejorar en estos espacios. Podemos poner ejemplos de cómo manejaste ciertas circunstancias. ¿Qué has hecho para poder revertir estas situaciones? ¿Cómo te has acercado a este plano de conocer mejor o de desarrollar este tipo de habilidades? ¿En dónde las puedes implementar? Y también definir tu rol. Definir tu rol se refiere a perder este temor, a reconocer cuáles son nuestros alcances hasta el día de hoy, ¿no? Ya sea dentro de una empresa, dentro de un equipo de trabajo, dentro de algún proyecto académico, puedes pues tratar de, al momento de platicar, utilizar estos verbos de acción como de que, bueno, durante esta circunstancia, pues logré realizar este tipo de actividades, establecí ciertos procesos que no estaban en la empresa, ¿no? No importa si tal vez tienes o no tienes esta experiencia laboral, lo que tenemos que buscar en este tipo de respuestas son esas circunstancias en donde tú puedas reflejar pues esos conocimientos que tienes o cómo has salido de esa zona segura y pues compartirla con el reclutador, cómo lograste salir pues con estos avances, ¿no? Tenemos otro tipo de preguntas, como les platicaba, acerca de estabilidad y crecimiento. Estas pueden ser, ¿por qué cambiaste de carrera? ¿Por qué saliste de tu último empleo? ¿Cómo encontraste tu última oportunidad laboral? ¿Por qué no has tenido el día de hoy una experiencia profesional durante tu etapa universitaria? Continuando con esto y englobando la respuesta de estas dos, tenemos las de expectativa, ¿no? También, ¿cuáles son tus expectativas económicas? ¿Cuánto estás ganando el día de hoy? ¿Por cuánto te cambiarías? ¿Y cómo describes a tu mejor y a tu peor jefe, ¿no? En estas circunstancias, pues lo que buscan es medir qué esperas de esa oportunidad profesional. Ahora, ¿qué necesito para poder responder estos dos tipos de preguntas, ¿no? Las de crecimiento y las de expectativa. Número uno, este conocimiento de lo que es el salario emocional, ¿no? Es decir, pregúntate qué tanto peso le das a este tema, ¿no? Si vas a querer un trabajo que tenga esta flexibilidad horaria, con posibilidades de trabajar unos días en casa y otros días en oficina, son realmente importantes para ti un tema de prestaciones, qué hay de la vestimenta, incluso que tú pudieras tener dentro de este contexto laboral. Hacernos este tipo de preguntas, pues nos ayuda a conocer cuáles son nuestros límites y la experiencia que nos gustaría tener en una empresa, ¿no? Otra cosa es definir cuál es nuestro ingreso mínimo mensual. Los invito a conocer estos tabuladores de salarios para conocer justo cuál es la expectativa salarial que el día de hoy existe para el tipo de posiciones, de puestos o de roles a las que me voy a enfrentar según tu campo, pero también según tu experiencia y asegurarte de que tú tengas este contexto para poder defenderlo también de cara a un reclutador.
y sobre todo alinearnos a este tema de culturas y valores que se puedan promover dentro de la empresa, ¿no? Si estos se identifican con los tuyos, pues ahí va a tener como esta conexión y esto va a depender también de tu éxito y de tu permanencia incluso de esta institución, ¿no? Hablábamos de la importancia del lenguaje no verbal. Está comprobado que realmente un 70% de la importancia o de establecer esta comunicación general va de la mano con este lenguaje corporal, ¿no? El lenguaje corporal, como bien les comentaba, puede medir no solo tus habilidades, sino tu nivel de entusiasmo y hasta el interés que tú puedas tener en esta vacante, en este proceso. Y aquí, simplemente a manera de recordatorio, pues les mencionamos algunas perspectivas, algunos consejos que tenemos que mantener en el radar sobre nuestro lenguaje corporal, ¿no? Número 1, ¿no? Tratar de no tener nada en las manos, tener estas manos vacías, te puede ayudar a tener pues esta gesticulación para poder platicar estos aspectos clave, te ayuda a captar la atención del reclutador, por lo que debes tener pues esta gesticulación clave, ¿no? Tratar de no tener nada en las manos, dejar de lado las notas, el currículum, el lápiz y pues permitir que tu cuerpo también comunique de manera libre, ¿no? Esto va de la mano con tampoco cruzar o estar de brazos cruzados. Esto impone una barrera y dirigirte a las personas mientras estás con este tipo de posturas genera pues esta barrera a veces imperceptible, pero sí existe y es real y es importante que nuevamente trates de utilizar este lenguaje para comunicar también y acentuar ciertas situaciones. Prestar atención a la persona con la que estés hablando, ¿no? Mirar a los ojos al reclutador. Es fundamental que en este proceso tratemos de olvidarnos de todas esas problemáticas, esos contextos que están en este momento fuera de tu control y tratar de enfocarte 100% a lo que te estén preguntando, a lo que te estén cuestionando, porque de aquí es lo que va a derivar un resultado. Entonces, es fundamental que el reclutador sienta que tiene tu atención, establecer este contacto con el reclutador, pues ayuda a que acentúes este interés que tú tienes en esta posición y pues como lo vimos, ¿no? Mantener siempre esta postura erguida, derechos, tranquilos y tratar de no estar como tan nerviosos. Si eres nervioso, a veces es imposible evitar este tipo de nerviosismo, pero sí puedes empezar a controlarlo al momento de enfrentarnos en este proceso. Es interesante cómo a veces tenemos la perspectiva de que una entrevista es 100% en donde me van a cuestionar, en donde va a ser este proceso principalmente unidireccional, pero la realidad es que ya no es así. Es cierto que en la mayor parte de esta conversación, el reclutador va a intentar mantener o llevar la iniciativa de esta charla para conocerte y para saber tus habilidades, pero no es un interrogatorio. Tú también tienes tu espacio para poder hacer estas dudas o estas preguntas y a continuación, pues vamos a analizar sobre qué tipo de temas puedo abordar en este proceso, ¿no? Y aquí les presento esta lista sobre temas que podemos consultar en estos procesos que van desde el puesto de trabajo, ¿no? A lo mejor preguntarle al reclutador cuáles son los principales desafíos que yo puedo enfrentar en esta posición, cómo se mide el éxito en este rol, qué herramientas o incluso qué tecnología se está utilizando o no se está utilizando para este puesto, cómo se manejan los proyectos o si existe este trabajo de equipo, qué tipo de apoyo también yo puedo recibir en mi incorporación y en este periodo de adaptación, ¿no? Si existe ese tiempo de adaptación. Podemos abordar otro tema sobre el equipo y la estructura, ¿no? Si a lo mejor nos puede detallar a qué tipo de persona, cuáles son los roles jerárquicos a los que me voy a enfrentar, si hay oportunidades para poder colaborar con algunos otros departamentos,
podemos hacer preguntas sobre la dinámica o el ambiente laboral, ¿no? ¿Cómo describirías el ambiente laboral en esta empresa? Si se promueven actividades sociales o de equipo, si incluso existe este equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal, ¿no? O si realmente pues existe como que sobrepasan estos límites, ¿no? ¿Sobre qué otro tema podemos hablar? Acerca de, a lo mejor, un tema de desempeño, ¿no? ¿Con qué frecuencia realizan o si no realizan evaluaciones de desempeño? ¿Cómo se brinda esta retroalimentación a los empleados o si no existe esta posibilidad de retroalimentación, ¿no? Si existe alguna oportunidad para discutir o hablar sobre objetivos o expectativas a futuro, pues también es importante consultarlo, a lo mejor en este proceso, ¿no? También podemos preguntar sobre esta parte de la propia experiencia que está viviendo ese reclutador, ¿no? ¿Qué es lo que a lo mejor más le gusta trabajar de esa empresa? Si puede compartir cómo ha sido su crecimiento o su evolución, ¿no? ¿Cuánto tiempo incluso lleva trabajando? Estas creo que son incluso como las principales para poder romper esta primer barrera con ese reclutador. Y por último, un tema súper importante, ¿cuáles son los siguientes pasos en este proceso de selección, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedo esperar recibir alguna noticia sobre la candidatura? Si hay alguna otra información que sea importante compartir dentro de este proceso, cuáles son los siguientes pasos, ¿no? A lo mejor ahorita es una primera entrevista con el reclutador, a lo mejor después es con el jefe de área, ¿no? Entonces, consultar cuáles son esos siguientes pasos es importante para este tema de estas preguntas que podemos abordar en estos procesos. Vamos a entrar a este tema de técnicas de comunicación, que la realidad es que es algo interesante, que va de la mano con cómo responder estas preguntas, ¿no? Y lo vamos a utilizar y va a estar basado en esta técnica de comunicación conocida como técnica STAR, que es una herramienta poderosa que te ayuda a dar una estructura a tus respuestas de manera clara y efectiva. Entonces, ¿cómo funciona esta técnica? Y se los voy a presentar con este ejemplo que creo que pues está muy atinado, ¿no? Supongamos que estamos con el reclutador y nos pregunta, oye, cuéntame sobre una vez en la que tuviste que lidiar con alguna situación difícil en alguna de tus experiencias anteriores, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a abordar esta técnica? Este es el ejemplo. Primero, abordar un tema de situación, ¿no? Es decir, el famosísimo contexto de lo que estamos pasando en esta, o lo que queremos contar en esta historia, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo súper claro que dice, en mi empleo anterior era especialista en soporte técnico, recibí una llamada de un cliente que estaba súper enojado porque nuestra plataforma no funcionaba como se esperaba, ¿no? Entonces, esta era la situación, este contexto de lo que estoy contando en esta parte, ¿no? Estaba frustrado porque no encontraba solución a su problema y estaba considerando incluso cancelar este contrato. Entonces, aquí estamos narrando la situación. ¿Qué sigue? La tarea. ¿Qué se espera que tú realices en este rol, no? En este contexto, pues bueno, mi tarea era calmar al cliente, diagnosticar este problema y sí o sí ofrecer una solución que evitara que esa persona cerrara el servicio o cancelara este servicio, ¿no? Esto es lo que se esperaba en esa posición. Ahora, ¿qué decisiones y qué acciones llevaste a cabo? Primero, pues bueno, le ofrecí esta disculpa por estas molestias, le aseguré que estaba comprometido con encontrar de dónde era este problema y empecé a hacer mi diagnóstico, ¿no? Aquí ya nos detalla acerca de que encontró que el problema venía de una configuración y le ofreció esta solución que prácticamente consistía en una reconfiguración, ¿no? Entonces, aquí básicamente estamos narrando todas estas actividades que se llevaron a cabo para evitar o darle solución a ese conflicto, a esa situación, ¿no? Por último, resultado. ¿Qué lograste como resultado de estas acciones, no? En este contexto, pues una vez que se le dio solución a esa parte, el cliente se fue agradecido,
nos dio una gran recomendación, pero también desde mi lado, desde la persona que vivió esta situación, traté de volverme más proactivo en identificar las necesidades que pudieran tener los clientes antes de que estos problemas se presenten o escalen, ¿no? Entonces, realmente esta técnica, créanme que es muy rápida, muy sencilla, es súper clara y súper enfocada a cómo responder de forma alineada a estos objetivos que nos estén fijando estos reclutadores. Y pues la realidad es que no solo nos funciona para un proceso de entrevista. ¿Qué va a pasar cuando te piden presentar algún proyecto, presentar resultados, persuadir a que te den algún tipo de financiamiento o presupuesto? Va de la mano con todo este tema de la comunicación, y créanme que si empiezan a dominar este tipo de estrategias, pues nos van a ayudar, como les digo, no solo en un proceso de entrevista, sino en cualquier otro contexto en el que nos podamos presentar. Y ya casi para finalizar esta conferencia, me encantaría cerrar con este punto acerca de la práctica, ¿no? Ya estuvimos viendo diferentes formas, diferentes estrategias de cómo prepararnos para este proceso, pero el más importante, sin duda, es que tú te detengas a practicar. ¿Cómo podemos practicar? Frente a un espejo, con alguna ayuda, tú con algún amigo, es decir, tú prepara esta lista de preguntas que te gustaría que te realizara este familiar, este amigo, hagan o jueguen a este tipo de entrevistador y entrevistado y comiencen a hacer esta práctica. Otro tema importante que yo les puedo compartir es incluso por medio de una grabación, ¿no? Cuando tú te grabas en este tipo de procesos, te puedes te permite evaluar incluso tu lenguaje corporal. Si te pones nervioso y empiezas a mover las manos o empiezas a mover los pies, son pues justo objetivos que se busca en este tipo de práctica, porque una vez que tú eres consciente de cómo reaccionas ante este tipo de situaciones, puedes intentar o estar presente en este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, también el día de hoy, pues se puede practicar de la mano con la inteligencia artificial. Existen ya plataformas que con las cuales pues podemos interactuar con un tipo simulador de entrevistas, y pues aquí les dejo un video muy corto de esta inteligencia y cómo se percibe tipo este entrenamiento, ¿no? Esta práctica. Ay, disculpe. Hola, ¿me escuchas? ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Oye, voy a tener una entrevista de trabajo y tiene mucho que no voy. Entonces, primero hazme preguntas para que estemos en contexto y quiero que actúes como recursos humanos para que tú me hagas esta entrevista para practicar. Claro, con gusto te ayudo a practicar. Para comenzar, ¿puedes contarme un poco sobre el puesto al que estás aplicando y qué es lo que más te interesa de este trabajo? Voy a aplicar al puesto de postproductor. Ya entra en la entrevista, quiero empezar a practicar mis respuestas. Perfecto. Empecemos con una pregunta. Cuéntame sobre ti y por qué estás interesado en el puesto de postproductor. Pues estoy interesado porque ya quiero cambiar de lugar de trabajo. ¿Podrías hablarme un poco más sobre tu experiencia en postproducción? ¿Podrías darme un ejemplo de un proyecto específico en el que hayas trabajado y cómo contribuiste a su éxito? Pues el proyecto que más me ha gustado trabajar fue el remake del... Entonces, con este pequeño video tratamos de ejemplificar que de la mano con estas nuevas tecnologías, con la nueva inteligencia artificial, pues también la podemos implementar o tratar de enfocar a cómo prepararnos para este proceso, ¿no? La realidad es que existen ya muchas herramientas, desde utilizar ChatGPT hasta Gemini, hasta otras que están más enfocadas a este tipo de entrevista, pero el objetivo es que nos planteemos cómo iniciamos a este tipo de procesos con esta práctica y cuál está siendo pues nuestro desarrollo en este tipo de temas, ¿no? Ya casi para finalizar, me encantaría entrar rápidamente a este tema de conclusiones y recomendaciones para hacer una recapitulación de lo que pudimos aprender o conocer de esta conferencia. Hablamos de la importancia de nuestro storytelling, de cómo vamos a contar esta historia, de investigar a esa empresa para la que nos vamos a entrevistar, de la importancia de ir preparados a ciertas preguntas difíciles o fáciles que nos podamos enfrentar,
de conocer nuestro lenguaje corporal, cómo reaccionamos al nerviosismo, cómo reaccionamos. Bueno, yo he conocido casos de personas que hablan muy rápido y ya no se les entiende o se desvían o les sudan las manos o el cuerpo se les empieza a acelerar. Entonces, lo importante aquí es identificar tú cómo reaccionas a este nerviosismo, ¿no? Tratar de preparar algunas preguntas. Ya vimos algunos temas que podemos tocar desde la empresa a la que nos vamos a entrevistar, desde el equipo con el que voy a trabajar, un tema de cuáles son los siguientes pasos en esta candidatura, ¿no? ¿Cuándo puedo esperar recibir alguna respuesta de su parte, ¿no? Y pues este tema de la estrategia START, ¿no? Como lo vimos, existen otras maneras o otras herramientas o métodos para practicar este tipo de metodologías START, pero pues lo importante es empezar a dominarlas y tratar de implementarlas en cualquier contexto, ¿no? Incluso hablando con amigos, hablando con hermanos, con familiares, cómo ser más claros en comunicar tus ideas por medio de esta comunicación, ¿no? Y por último, esta parte del ensayo, como lo vimos, un dato importante que sin duda nos va a sumar a esta parte. Quiero compartirles que nos encuentran en redes sociales como Computrabajo, principalmente en Instagram y en TikTok, es donde subimos pues más consejos enfocados a este tema de reclutamiento, de optimización de sus perfiles, todos estos consejos que a veces es como un poco complicado de encontrar, siempre están presentes en estas plataformas. Y ya para finalizar y dar algunos minutos a un proceso de preguntas y respuestas, me encantaría que nos pudieran apoyar escaneando este código QR. La realidad es que yo siempre me doy el tiempo de leer sus comentarios. Me gustaría saber si esta información la consideran interesante, si se aburrieron, si está muy larga. Todos esos comentarios nos ayudan a monitorear mejor este contenido y poder ofrecerles pues cada día contenido más enfocado a sus gustos, a sus actividades, ¿vale?